Hola, buenos días a todos. Conversaba hoy con algunos cubanos desde dentro de la isla que me decían que estaban muy contentos con lo que parecía ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos 2020. Es decir, con la posible derrota de Trump. A uno de ellos le decía, bueno, está más informado que yo, no he tenido tiempo de seguir el proceso de elecciones en los Estados Unidos. Eh, pero dime una cosa, ¿por qué tú estarías contento con que Trump pierda? ¿Qué te afecta? Y entonces él me contestaba, ¿cómo que me afecta? ¿Tú no sabes cómo está la cosa aquí? ¿Tú no sabes todo lo que ese tipo ha hecho con nosotros? Y no, chico, no sé qué ha hecho, dime. Y vamos, compadre, me decía, no se puede ser ciego. Mira la situación que tenemos nosotros, coño, tú eres cubano. Mira cómo estamos nosotros aquí. Y tú estás así por culpa de Trump. Y ahí vamos al tema. De ese círculo vicioso los cubanos no se escapan todavía. Trump le pone sanciones al gobierno de Cuba. Trump recrudece las sanciones al gobierno de Cuba, a los dueños de la isla. Les corta los ingresos. Vamos a lo más importante. Ya los millones no entran como antes. ¿Qué hace el gobierno de la isla? Tú me aprietas, tú me cortas los ingresos. Ya los negocios míos no son como antes. Contigo en el poder. Está bien. Yo voy a seguir ganando dólares. Y tu pueblo los va a pagar. ¿Qué dice el gobierno de la isla? Tiendas en dólares. A los cubanos por la cabeza. ¿Quién paga los artículos de esas tiendas en dólares? Los cubanos que viven en los Estados Unidos, los cubanos que viven en los sistemas capitalistas en cualquier parte del mundo. Porque en Cuba no se gana en dólares. Pero además de eso, yo gobierno de Cuba, que les puse a los cubanos las tiendas en dólares, que puse a tu gente, a los que viven en el capitalismo que yo critico, a mandarle dinero a los de aquí, para que puedan comprar lo básico para sobrevivir a precios exorbitantes. Voy a hacer que ellos te odien a ti. Los cubanos de la isla te van a echar la culpa de todo lo que yo estoy haciendo. Te van a echar la culpa a ti, Trump. Oye, efectivamente eso es lo que pasa. Trump aprieta el gobierno. El gobierno ahorca al pueblo. El pueblo odia a Trump. Y entonces, nosotros los cubanos tenemos una memoria diseñada para acordarnos de las cosas 4 años atrás. Después de 4 años no nos acordamos de nada. Es como si los problemas de Cuba hubieran empezado con Trump. La gente no se acuerda de que hacíamos cola con Obama, de que a veces no había carne de puerco, de que se perdía el pollo, de que se perdía el aceite, de que a veces teníamos apagones, de que el transporte era un desastre, de que los precios en las tiendas de CUC, los trabajadores, fíjense, la gente que trabaja, eran muy altos para ellos y no podían comprar. Eso se los olvida a los cubanos. Los cubanos estamos diseñados para acordarnos de las cosas de elección en los Estados Unidos. Y es que los cubanos no tenemos una conciencia social en Cuba. Los cubanos nos hemos convertido en entes individuales. Porque nos tienen con el cocote abajo todo el tiempo, josiqueando, como decimos en los campos de Cuba, para encontrar la comida que nos hace falta. Para sobrevivir, ni siquiera para vivir. Porque en Cuba se vive de susto en susto. Cuando aparece el pollo no hay aceite. Cuando aparece el aceite no tienen champú las mujeres. Cuando no tienen champú o cuando aparece el champú entonces no tienen detergente para lavar. O si no se te fue la corriente. O si no se acaba. Es una locura. No es vida. Entonces al gobierno de la isla le conviene mantenerte así. Y los cubanos se olvidan de eso. Y los cubanos piensan que el destino de Cuba sigue estando en las manos de los presidentes norteamericanos. Eso es increíble. Esa gente vive bien. Vive como persona. Esa gente no tiene límite. El pueblo norteamericano, caballero, los cubanos que se van para los Estados Unidos, los cubanos que migran para los Estados Unidos, ganan dinero, tienen un estilo de vida decente. Pueden hacer con su dinero lo que les da la reverenda gana, sin condiciones. Siempre y cuando no afecten a la sociedad en que viven.
tienen libertades, caballero. Esa gente votan por un presidente. ¿Qué hacemos nosotros los cubanos? Nada. Con nosotros deciden cuál va a ser la política económica. Con nosotros deciden quién nos va a dirigir. Con nosotros deciden qué vamos a hacer los días feriados. Los días feriados en otros países es para que el trabajador haga lo que le dé la reverenda gana. No, nosotros tenemos que ir a marchar, como el 1 de mayo. Con nosotros nos deciden la vida completa. A nosotros nos deciden, a nosotros nos exigen qué es lo que tenemos que decir. A nosotros nos prohíben cosas que queremos decir. En Cuba hay represión, caballero. En Cuba hay miedo a hablar. En Cuba piensan que por yo dar mi opinión o hacer una reflexión en un video soy valiente. Eso está mal. Yo estoy utilizando un derecho que tengo como ser humano, pero además un derecho que tengo como cubano, a hablar de los problemas de mi tierra, de mi isla, que no se podían resolver allí por las vías que ellos ponen. No hay vía. Y entonces, mientras los cubanos estén hablando bajito y con miedo de lo mismo que yo estoy hablando aquí, Cuba está mal. Mientras sea más importante para la policía de Cuba agarrar a un opositor, encarcelar a un tipo que no está de acuerdo con el sistema, amedrentar a personas que están filmando con un video las situaciones cotidianas que pasan en Cuba, mientras esa sea prioridad para la policía de Cuba, más que coger un delincuente, Cuba va a estar mal. Y el gobierno de Cuba solo favorece a aquello que lo mantiene en el poder. Nada más. Por eso el gobierno de Cuba premia la guataconería, por eso el gobierno de Cuba premia la mediocridad, por eso el gobierno de Cuba premia todo aquello que en otras sociedades no estaría bien visto. Por eso tanto chivato en Cuba. Porque el gobierno de Cuba lo estimula, lo premia. Tú chivateas, Pepito, yo te voy a dejar caminar un poquito con tu negocio. Eso hace el gobierno de Cuba. Y ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe. Los cubanos dentro de él lo saben. Así se vive en Cuba. Lo que pasa es que la apariencia que ellos dan a otros países, a otros sistemas, es de un apoyo popular total. Entonces todavía hay gente que piensa que el sistema cubano es justo, fuera de la isla, otros latinoamericanos, pero ninguno se va a vivir para Cuba. Miren lo que pasó con los socialistas, con los de izquierda, que se fueron, estaban en la isla, cuando el cierre de la pandemia, chilenos, argentinos, se quedaron trancados en la isla y dieron más gritos por internet que mamá Dolores. Porque nadie quiere vivir en Cuba. Porque es imposible vivir en Cuba así. Las personas en Cuba hoy viven bajo estrés constante, están sobreviviendo. Esa mentalidad está cambiando, la mentalidad de los cubanos está cambiando y va a cambiar más. El pueblo de Cuba tiene que dejar de ser personas individuales. El pueblo de Cuba tiene que empezar a pensar como pueblo. Y el pueblo de Cuba tiene que dejarle de echar las culpas a los de afuera por lo que pasa adentro. No tiene lógica. Y eso todos lo saben. Saludos a todos.